Bienvenidos a Adorar 2023, donde nos reunimos para celebrar nuestra fe y abrazar el amor de Dios. Estamos emocionados de tener a cada uno de ustedes aquí este día. Hoy nos congregamos como una familia para celebrar las victorias que hemos experimentado en nuestras vidas. Es un momento para embarcarnos en un viaje de adoración e inspiración, elevando nuestros espíritus y fortaleciendo nuestra fe en el proceso. Durante este tiempo, queremos expresar nuestra gratitud por el amor incondicional de Dios, su gracia y su infinita bondad hacia nosotros. Juntos, entonaremos cantos de alabanza, compartiremos testimonios poderosos y escucharemos mensajes que tocarán nuestros corazones y transformarán nuestras vidas. Abramos nuestros corazones al increíble poder de Dios. Dejemos a un lado cualquier duda o preocupación y sumerjámonos en la gracia y el favor que hemos recibido a través de Cristo. Este es el momento para dejar atrás el pasado, abrazar el presente y estar agradecidos por un futuro lleno de esperanza y propósito en Cristo. ¿Están listos? ¿Están listos para experimentar el poder de su gracia en sus vidas? ¿Están listos para celebrar las victorias en Cristo? Entonces, unamos nuestras voces y corazones mientras declaramos que este es el comienzo de algo extraordinario. Bienvenidos a Adorar 2023. Hoy quiero hablarles acerca de viviendo una fe firme. Viviendo una fe firme. Una de las cosas que tiene la vida es que trae tantos momentos y por supuesto exige tanto en tantas áreas que desde luego una de las áreas que va a ser muy exigida es la fe. Por eso la perseverancia en ella va a ser importante. Puedo tomar la iniciativa, tener esta convicción de que requiero creer, como lo decíamos, que es tiempo de creer. Puedo tomar esa iniciativa y decir a partir de, o durante este adorar, decir, decido creer. ¿Puedes decirlo? Decido creer. No importa lo que pase, yo decido creer. Creer en Dios. Y por otro lado puedo conocer cuál es la autoridad que yo tengo en Cristo, ¿sí? Que la tengo. Si estás en Cristo, puedes decir para ti, tengo autoridad espiritual para que lo que creo pueda suceder. Bien, ¿sí lo crees? Entonces dilo para ti, tengo autoridad en Cristo. Muy bien. Ahora, el punto es que en el transitar de la vida, esa fe puede menguar y necesitamos mantenernos firmes. Y en esencia lo que mengua no es la fe, porque eso ha sido plantado por Cristo en nosotros. Él es autor y consumador. Esa medida no va a bajar. Lo que mengua es la convicción que yo tengo en relación a eso. Podemos sentir que hay algo que me está haciendo menguar en esa área. Por eso entonces, creo que viviendo una fe firme trata entonces de aquellos elementos que van a ser necesarios para que nosotros nos mantengamos firmes en la esperanza a la que Dios nos ha llamado en Cristo Jesús. Así que cuando nosotros vivimos una fe firme, esto nos ayudará para caminar en el poder sobrenatural de Dios. Miren lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Por la fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dice que el universo fue constituido ¿por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Así que vivir en una fe firme implica caminar en el poder sobrenatural de Dios, confiando en su palabra y permitiendo que nos guíe en cada aspecto de nuestras vidas. Así que, ¿cómo mantenernos entonces en una fe firme? Voy a mencionar algunas cosas. La primera de ellas, aliméntate de la palabra de Dios.
Aliméntate de la palabra de Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 4, verso 4. Él respondió y dijo, escrito está hablando Jesús, y le está hablando a Satanás. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que lo primero para mantener una fe firme es mantener una fe nutrida. Y la fe se nutre o se alimenta por medio de la palabra de Dios. Bien, y quienes han estado tiempo conmigo me han escuchado decir esto. La palabra escrita, la palabra hablada, la palabra encarnada y la palabra eterna de Dios. No solo la palabra escrita, porque si nos limitamos solo a la palabra escrita, estaríamos tomando solo una pequeña porción de las diferentes formas en las que Dios quiere alimentar a sus hijos y a sus hijas. Dios está dispuesto y desea nutrirnos, alimentarnos, bien, pero eso ocurre por medio de la palabra. Recuerda lo que leímos en la carta a los Hebreos hace un momento, que decía que aún el universo fue hecho por medio de la palabra. Muy bien, tú y yo, como seres humanos, fuimos creados por Dios, pero antes de que fuésemos entretejidos dentro del vientre de nuestra madre, ¿sabes? Antes dice la Escritura que estábamos en la mente de Dios. Y si Dios no hubiese declarado que tú nacieras, no habrías nacido, porque nada que Dios no pronuncie existe. Todo lo que existe es porque antes ha pasado por la palabra de Dios. Bien, con el tiempo la palabra fue escrita. La palabra escrita nos ayuda para comprender, nos ayuda para entender esa palabra eterna de Dios. Es la manera que Dios ha tenido para generar un lenguaje en el que para nosotros sean comprensibles ciertas cosas. Pero miren bien, una de las maneras entonces que nosotros tenemos para ser alimentados por esa palabra es a través de la lectura, desde luego, es a través de la lectura. La lectura o exponernos a la palabra escrita, como sea. Porque ahorita hay aplicaciones que no las leen. Bien. Y no es más espiritual el que la lee en papel que el que la lee en la tablet. Es lo mismo, ¿verdad? Sí. Porque antes de Gutenberg, esto no existía. ¿Verdad? Así que gracias a la imprenta que se inventa, nosotros la tenemos. Y eso fue una nueva tecnología en su momento, que algunos incluso los decapitaron por leer la Biblia de esta manera. Sí, porque para ese tiempo era una herejía también. Ahora, imagínate para alguien que no puede ver, ¿cómo puede entonces gozar de la palabra de Dios? Hoy tenemos muchas formas de hacerlo. Usemos lo que Dios ponga a nuestra mano, pero expongámonos a la palabra de Dios. Muy bien. Pero no nos vamos a limitar solo a la palabra, a leer la palabra o a oírla a través de alguna aplicación. Mira bien, lo otro, meditar en la palabra. Necesitamos meditar en la palabra también. ¿Sí? La meditación en la palabra de Dios, que es traer a nuestro corazón aquello que hemos leído y preguntarle, Señor, ¿esto de qué se trata en relación a mí? ¿Cómo es que esto puede bendecir e impactar esta área o aquella área de mi vida? ¿Sí? Así que la meditación, como lo dice aún el propio salmista cuando menciona que nosotros necesitamos o podemos meditar en la palabra del Señor aún estando en la cama. Sabes, hay dos momentos en el día que es muy importante tomar tiempo para meditar. La última hora antes de dormirnos, o el último momento antes de dormirnos, y justo antes o justo después de despertarnos. Porque es allí
donde aún nuestra mente está completamente abierta para recibir. Si es antes de dormir, entonces la noche nos servirá para fijar aquello en lo que hayamos meditado. Y si es inmediatamente después de despertarnos, ese pensamiento guiará nuestro día. Por eso es importante meditar. Bien, yo sé que algunas personas a veces como que les suena meditar como alguna práctica orientalista y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero la verdad va mucho más allá que eso. Hay gente que ha entendido el valor que esto tiene. Pero cuando nosotros meditamos en la palabra, ella se hace vida en nosotros. Muy bien. Así que vamos desde lo más sencillo a lo que es un poco más complejo. Lo más sencillo es leerla, bien. Todos hemos leído al menos una porción de la Biblia alguna vez, ¿verdad? Sí, a menos Juan 3:16. Sí, alguno lo ha leído, sí. En este caso, esa es una de las formas sencillas. Una un poco más complicada tiene que ver con la meditación, pero quiero ir a una parte un poco más profunda de la palabra del Señor y cómo ella entonces nutre nuestra vida, y es a través de la voz del Espíritu Santo. Porque una de las cosas que Dios dice, o que el mismo Jesús dijo aún antes de irse, es que Él se iría, pero vendría el Espíritu Santo, y dice que Él nos recordará las cosas que antes han sido dichas. ¿De qué cosas está hablando? Está hablando de la palabra de Dios. ¿Y por qué digo que esto es más profundo? Porque cuando yo leo estoy usando mis sentidos físicos. Cuando yo escucho una grabación, yo estoy utilizando mis sentidos físicos. Pero cuando escucho al Espíritu Santo hablar en mi ser, ya no estoy utilizando mi sentido físico. Estoy utilizando un sentido espiritual que Dios nos ha entregado, o algunos sentidos espirituales que Dios nos ha entregado, entre ellos la fe. Nos ha dado también discernimiento espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice que las cosas espirituales se disciernen a través de lo espiritual. Hay cosas que en la gracia y el favor de Dios Él nos ha permitido comprender y son comunicadas a través de lo que racionalmente podemos comprender. Si yo digo Dios te ama, tú comprendes lo que yo te estoy diciendo. Pero la profundidad del amor va más allá de las palabras que puedes comprender, porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida el amor de Dios en un lenguaje que dice la Escritura para nosotros no necesariamente comprensible, porque va más allá del razonamiento. Por eso es que mientras guardamos silencio ante el Señor habla a nuestro ser. ¿Sabes que muchas veces Dios da orden de sanidad a un cuerpo, y aunque la persona no entiende en su mente cuál ha sido la orden, no hace falta, porque en el Espíritu ya la orden ha sido dada, y es allí cuando la palabra de Dios es entregada que el milagro puede llegar a suceder? Hay personas que han recibido de parte del Espíritu una orden para que hagan algo en favor de otra persona, y aunque ellos no lo han recibido como un conocimiento intelectual, saben en su espíritu que Dios está hablando a su corazón para que obre algo. ¿Y sabes qué va a ocurrir? La persona va a recibir de esta otra persona, porque la palabra de Dios ha sido plantada en el corazón de alguien. Y a veces no somos conscientes de eso. Nuestra voz, por estar limitada en tiempo-espacio, pues no llega muy lejos. Pero el Espíritu trasciende. ¿Cuántos han estado, por ejemplo, en la playa o en un río o en una piscina y el agua está quieta? Y dejas caer algo y se genera una onda, ¿sí? Y comienza a expandirse, ¿sí?
Y puede llegar, ¿qué tan lejos puede llegar? Hasta que se consiga con otro algo con lo que choque. Pero las olas del mar son eso. Y eso puede ocurrir cientos y miles de kilómetros en algún lugar y la onda puede llegar a la playa. Cuando el Espíritu Santo habla, cuando el Espíritu Santo trae una palabra, cuando el Espíritu Santo dice algo en relación a ti, la onda expansiva es tan grande que lo que haga falta que suceda en cualquier lugar desde el punto de vista espiritual llegará a conocerlo, no porque nosotros lo digamos, sino porque la onda expansiva en comparación, ¿verdad? Esa onda espiritual estará llegando donde tenga que llegar para que la información llegue donde tenga que llegar y retorne la información, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, dice la Escritura, ¿cierto? Eso significa que si va, regresa, porque dice que no regresa vacía, es enviada y no regresa vacía. Así que si es enviada, también regresa, muy bien, pero no regresa vacía, sino que hace aquello para lo cual ha sido enviada. Y de esta manera, Dios está nutriendo nuestra vida y nuestra fe. Y esto es bastante profundo, queridos. Algunas veces pensamos que lo único que Dios hará, lo hará a través de lo que nuestros sentidos puedan percibir. Pero es que hay cosas que Dios ha hecho hoy por ti que tú ni siquiera has sido consciente. Y de esta manera Dios va a nutrir nuestra vida. Por eso entonces, no solamente es la lectura, la meditación, la voz del Espíritu, sino ser uno con el Espíritu. Es lo que se llama comunión. La comunión no es pasar un rato chévere tomando café con pan. Es grato hacerlo, ¿sí o no? Pero la comunión es la relación y la interconexión que se produce entre nosotros y Dios. Y nosotros estamos en Él estamos y en Él nos movemos. Cada cosa que tú necesitas para poder vivir la vida, hay canales que Dios ha establecido para que puedas recibirlo. La nutrición que requiere para que puedas ser una persona de fe ya ha sido establecido, porque una vez que Cristo se va, el Espíritu Santo está, Él está con nosotros y en nosotros, y nosotros estamos en Él y en Él nos movemos. Y esto es algo para agradecer al Señor. ¿Te has sentido solo en algún momento? Esos momentos en los que uno dice que bueno, parece que estoy como el náufrago. Pero quiero que seas consciente de esto. En Cristo, toda persona que está en Cristo, una vez que está en Cristo, ya no va a estar solo, nunca más. Pero no es una verdad bonita para motivarte. Es que, no sé si lo ves, es que entras en un sistema espiritual del cual es imposible estar desconectados. Y hay un lenguaje que la Escritura lo define así, y dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, son cosas que nosotros no podemos comprender con nuestros sentidos físicos, pero que ocurren, porque ocurren ya que estás en Cristo Jesús. Perteneces al reino de Dios. Amén. Cuando sientas que tu fe está menguando, entonces pasa más tiempo en comunión con el Espíritu, más tiempo en comunión con Dios. Y eso no hace falta que hagamos mucha parafernalia para eso. Él está en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento, porque Él lo cubre todo en todo.
No importa dónde nosotros estemos, pero en el momento en que nosotros decimos, Señor, quiero ser consciente de que tú estás conmigo, ¿sabes qué va a ocurrir? El Espíritu Santo traerá respuesta a tu corazón. Así que la palabra de Dios es la que nutre. Mira cómo lo dice Jeremías capítulo 15, verso 16. Dice, cuando encontré tus palabras, las comí. Tus palabras fueron gozo y alegría para mi corazón, porque llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Es una frase muy poética. Dice, cuando encontré tus palabras, las comí. Y esto tiene que ver con lo que el mismo Jesús dijo. Lo que nos alimenta no tiene que ver solamente con lo que entra por nuestra boca, sino que somos alimentados por la palabra de Dios. Amén. Por eso dice la Escritura, mi porción eres tú. Ahora, cuando la Biblia dice, mi porción eres tú, está diciendo, Jesús dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Ustedes creen, dice en la carta a los Hebreos, ustedes creen que el pan que bajó del cielo fue el maná. No, el maná pereció, pero vino alguien superior, dice, que es alimento. Él es el pan. Y Dios, que en otro tiempo, dice, hablaba a través de los profetas, en este último tiempo decidió hablar a través del Hijo, el cual es quien es la palabra. De nosotros somos alimentados no solo por la palabra escrita, somos alimentados por la palabra encarnada, por la palabra que es Dios en nosotros, Cristo en nosotros. Somos alimentados también por la palabra hablada, somos alimentados por la palabra eterna de Dios. Dios está comprometido con sus hijos y con sus hijas a que no sufran inanición espiritual, sino que seamos gente fortalecida en Él. ¿Qué genera esto? Cuando somos nutridos por la palabra, la confianza se fortalece. La confianza en Dios se fortalece. La confianza para vivir la vida se fortalece. La seguridad en Cristo se fortalece también. Podemos vivir vidas más seguras. Bien. Y como seres humanos, obviamente sabemos que necesitamos alimentarnos periódicamente. Bien, comieron en la mañana, ¿verdad? Sí, ¿sí comieron en la mañana? Y al mediodía. Y esta noche esperan que también, ¿cierto? Igual es en lo espiritual. Necesitamos ser alimentados. Pero una de las cosas que sucede es que cuando nosotros somos frecuentemente alimentados, la seguridad en Cristo se fortalece. Hay otra área. La identidad en Cristo se fortalece por medio de la nutrición espiritual, por medio de la palabra del Señor. La identidad que nosotros tenemos tan necesaria para poder vivir la vida en el día a día, porque una de las cosas que hace Satanás es atacar nuestra identidad, porque sabe que es una puerta de entrada para disminuir nuestra fe. De hecho, cuando Jesús estaba en el desierto, ¿recuerdan algunos? El pasaje que Jesús estaba en el desierto y Satanás viene para tentarlo. ¿Y saben lo primero que le dijo? Lo primero, ese tenía 40 días sin comer, estaba ayunando. Y lo primero que le dijo fue, si tú eres el Hijo de Dios, a que estas piedras se conviertan en pan. ¿A qué estaba apelando? A su identidad de hijo.
Una de las cosas que quizás el adversario quiere traer contra nosotros en medio de cualquier situación es hacernos dudar acerca de lo que nosotros somos en Cristo. Pero por cierto, es que no importa si dudas o no dudas, tu identidad no depende de tu duda ni de tu fe. Tu identidad depende de lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. El asunto allí es que lo que yo haga a partir de allí sí puede verse disminuido si yo permito que el adversario atente contra mi identidad. Ahora, ¿cómo se fortalece mi identidad? Por medio de la palabra. ¿De qué manera? Mira, eres un hijo de Dios, ¿sí? O una hija de Dios, en el caso de las damas, ¿sí? Eres un hijo o una hija de Dios, eres creado por un Dios eterno y maravilloso. Te ha hecho una persona valiosa y especial. Dice que eres el especial tesoro de Dios, que viéndote perdido, pagó el precio más alto que pudiese alguien haber pagado para tu rescate. Te sacó de donde estabas y te trajo a su reino, y no solamente para que vivas, sino para que gobiernes juntamente con Él. Bien, y eso eres tú. Nosotros no dependemos de las añadiduras. Sí, yo no soy lo que poseo, yo soy lo que soy. Sí, yo no soy esta chaqueta. La chaqueta me la puedo quitar, sí. Y aprovecho que... No está acá tan caliente hoy. La chaqueta me la puedo quitar, bien. Y eso no cambia lo que yo soy. Pero hay personas que creen que sí. Ahora, lo que tú eres está dentro de ti, porque tú eres espíritu. Así que el cuerpo es tu chaqueta. Y a veces puedes pensar que porque la chaqueta tiene un cierto dolor, entonces ya yo no valgo nada. Ya yo debo dejar de creer porque mi chaqueta le salió otra arruguita. Pero lo que tú eres y la identidad que tienes en Cristo no tiene nada que ver con tu cuerpo físico, el cual se va a desgastar, pero una persona dentro de ti se está renovando en Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino que te ha sido reservado un cuerpo glorificado con el cual vas a pasar el resto de la eternidad. Así que si mi chaqueta se manchó, ese no soy yo, esa es mi vestidura, pero ese no es lo que soy. Ahora, lo que ocurre es que muchas veces entonces el adversario vendrá para hacernos dudar de lo que somos en Cristo, precisamente para que el resto de nuestra vida la vivamos disminuido. Pero en el nombre del Señor, pero en el nombre del Señor, la fortaleza que viene de la palabra y del Espíritu es la que te da una identidad firme. ¿Cómo es que entonces la palabra del Señor hace tal cosa? Pues te dice quién tú eres en Cristo Jesús. Y querido, no solamente eres hijo, eres un hijo muy amado por Dios. Amén. Mira que la palabra refuerza tu valor, tu esperanza y aún hace firme tu fe. Y aquí quiero mencionar algo. Miren, las ovejas, ¿cuántos se reconocen ovejas del Señor? Amén. Somos ovejas de su prado, dice la Biblia, ¿verdad? Querido, aquí quiero hablarle a la iglesia. Hay invitados con nosotros, pero aquí quiero hablarle a la iglesia nuestra, ¿verdad? Es esto. Queridos, las ovejas son alimentadas por el pastor y en el redil. Pues aquí viene una instrucción del Señor para las buenas nuevas de Caudare. Queridos, somos las ovejas del Señor. Dios nos ha traído a este redil, comamos aquí. Yo como su pastor
He hecho un compromiso desde hace ya 18 años de ir a la palabra, de ir a buscar dirección del Señor para desde los tiempos que tenemos alimentarlos con la palabra del Señor. Muy bien. Ese es mi compromiso y el compromiso del equipo pastoral. Muy bien. Pero lo que no puedo hacer es estar pendiente de cuando salimos a ver y alguien te dice, si no ora a las 3 de la mañana, el diablo lo va a pisar. No puedo hacer nada si nos dejamos llevar por eso. ¿Sí? Ese es un paréntesis para las buenas nuevas de Caudare, ¿verdad? Porque si somos nutridos por la palabra, pregúntate, ¿cuál es la palabra que va a nutrirme? ¿Cuál es la palabra que va entonces a alimentarme? Y ahí es importante, ¿sabe? Mira, algo más. Habla la palabra de Dios. No solamente es ser alimentados por la palabra, sino ahora habla la palabra de Dios. Si nosotros queremos tener una fe firme, necesitamos ahora de lo que hemos recibido, de aquello que hemos sido alimentados, hablar la palabra de Dios. Y eso es muestra de nuestra fe. Mira lo que dice Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús está siendo invitado por alguien porque tenía un centurión que tenía a su siervo enfermo. Y entonces Jesús dijo, está bien, no hay problema. Yo voy a ir hasta tu casa para orar y que él sea sanado. Y ese le dice, no hace falta que vayas a mi casa, solo hace falta que digas la palabra. Y Jesús dijo algo como esto, dijo, no he encontrado tanta fe en alguien como para creer que no es que yo esté allí, sino lo que yo pueda decir, porque hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Algunas personas piensan, hay poder en la palabra. Si es la palabra humana, es un poder limitado. Bien, pero la palabra de Dios es un poder ilimitado. Por eso podemos hablar de tantas cosas. Desde luego que sí. Pero ¿a qué les animo? Si queremos mantener una fe firme, hablemos la palabra del Señor. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien está enfermo y nos invitan para que estemos con él un rato, con ella, hablemos la palabra de Dios. Porque si llego allí y digo, bueno, sí, eso está dando, ¿qué palabra estoy dando? No estoy aportando nada. Yo, al salir de allí, la persona lo que puede terminar es con más miedo, con más angustia, con más preocupación. Sí. Y ni les digo, si les digo, no, sí, mira, la abuelita fulano se murió de eso. Ahora, ¿sabes que para cada situación humana hay una palabra de Dios empeñada? Porque Dios vino a salvar y a rescatar a cada persona, en especial hacia nosotros. Si yo me levanto y entonces en lugar de decir, bueno Señor, soy tu hijo o tu hija, hoy sé que tendré un buen día porque este es el día que tú has creado para mí, este es el día en el que tu bendición me seguirá, este es el día en el que tú estás comprometido para que mis cosas puedan salir bien en el nombre del Señor. Bien, pero si me levanto, bueno, hoy como que me levanté con el pie izquierdo. No estoy hablando la palabra de Dios. Con los de tu casa, ¿quieres fortalecer la fe? Habla palabra de Dios sobre ellos. Padres que están acá, hablen bendición sobre sus hijos. Y no importa lo que veamos, no importa lo que se esté atravesando. Es que nosotros no dependemos de eso. Estamos en eso, pero no dependemos de eso. En la vida matrimonial, hablar la palabra de Dios sobre el cónyuge, de tal manera que es la palabra de Dios la que tiene poder sobre las situaciones. De tal manera que al hablar la palabra estoy contribuyendo para que lo que Dios antes ha dicho
sea afirmado en el corazón, bien sea el mío o el de alguien más. Y eso nos mantiene en una fe firme. ¿Sabes cómo se llama a eso en el nuevo pacto? Se le llama la profecía del nuevo pacto. Algunos se han preguntado, ¿cómo es la profecía? El tiempo profético, pasó el tiempo profético. Yo quiero decirles, no es el tema hoy, pero la verdad es esta, o lo que podemos encontrar en la Escritura es esto, que hay profecía en este tiempo, pero la profecía del nuevo pacto es diferente a la profecía del antiguo pacto. La profecía del antiguo pacto apuntaba hacia el futuro cuando Cristo todavía no había venido y anunciaba que algo iba a ocurrir. Pero la profecía del nuevo pacto apunta a un Cristo ya resucitado, apunta a un Cristo que ya ha dado su vida por nosotros. Así que hablar la palabra del Señor es de una manera a hablar profecía. Bien, en este caso, centrada en Cristo, para edificación, para exhortación, para consolación, alineada a la palabra de Dios, comunica gracia, comunica amor. Esa es la profecía de este tiempo. Bien, así que cuando hablamos la palabra de Dios, estamos profetizando, pero según el nuevo pacto. Cuando yo le digo a Leo, por ejemplo, Leo, tú y tu hijo son bendecidos por Dios. No tengas miedo, porque ya hay un Cristo que ha dispuesto el bien para ti. Y no es que vendrá, es que ya está en ti. Yo estoy profetizando sobre él, porque estoy hablando la palabra de Dios sobre su vida, no como algo que ocurrirá, porque no es algo que ocurrirá, es algo que ya ocurrió en Cristo. Ya nosotros hemos sido bendecidos. Ahora, el punto es que yo puedo unir la profecía a mí y pensar entonces, la persona puede llegar a pensar que yo como profeta soy el ungido, y como ahora yo soy el ungido, tú tienes que venir a mí para que yo te diga qué es lo que va a pasar contigo. Pero eso era antes. Lo que dice la Escritura ahora es que nosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo, profetizamos. ¿Cuántos reconocen que Cristo está en sus vidas? Amén. Si Cristo está en tu vida, el Espíritu Santo está en tu vida, tú cuando hablas estás hablando de parte del Dios que está en ti. Amén. Amén. Ya no necesito ir a un lugar para que alguien le profetice a mi familia, sino que si eres padre, habla la palabra de Cristo sobre la vida de tu familia y Dios honrará su palabra. Amén. Mira lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 32. Ahora les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, dice, que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. La palabra de gracia tiene poder ¿para qué? Para edificarlos. Si alguna persona se siente disminuida esta noche, si alguna persona siente que está decaída, y todos podemos estar allí en algún momento. No porque somos creyentes nos sale un mechón verde y un superpoder. No. Atravesamos situaciones. Ahora mismo alguna persona está aquí y sabe que está atravesando una situación que la tiene disminuida. Pero hoy hablo la palabra del Señor sobre ti. Y esa palabra será de edificación a tu mente, de edificación a tu cuerpo, de edificación a tu emoción y de edificación a tu espíritu. Y oro al Señor para que no salgas igual de cómo tú llegaste si es que estás atravesando un tiempo complicado. ¿Te imaginas la autoridad de la palabra divina? Y si hay algo que tú requieres y Dios necesita traerlo a ti, no necesita más nada que hables la palabra. Que hables en su autoridad y en su palabra. Así que habla fe. Dígale que está a su lado, habla fe.
y habla con fe. Porque somos salvos por fe y para fe también. Hablar fe. Quizá alguno de nosotros ha estado batallando en la mente y ha estado diciendo cosas contra sí mismo que no han sido buenas. No tienes que levantar la mano, pero si ese fuera tu caso, te digo en el nombre del Señor, para y habla hacia ti palabra de bendición. Porque no importa si un hombre te abandonó. Tú no eres una mujer abandonada. Porque si estás en Cristo, eres una mujer encontrada y muy favorecida. Y si alguien se perdió de algo, pero tu vida es de alto valor. Aquí hay un estudiante que a lo mejor no pudiste con una materia. Y eso te martilla en la mente. Y comienzas a decirte cosas. Y hoy te digo, cambia tu lenguaje hacia ti y habla la palabra de Dios sobre ti. Es que no importa la edad que tengas, tu vida no depende de tu edad, sino depende de quién está en ti. Y por cierto, el Espíritu del Señor no envejece, es eterno. Nuestro cuerpo puede envejecer, pero el espíritu no. Nuestro cuerpo puede envejecer, pero la fe es eterna. La fe que está en ti. Y puedes hablar palabra de bendición sobre ti. Y quién sabe si a lo mejor comenzando a vender por internet te haces un buen dinero y te conviertes en una persona que puedes aún disfrutar de este tiempo económicamente hablando, en lugar de solo lamentarte por las cosas que no sucedieron en el pasado y que te hacen sentir como que no tienes un valor. Y solo es un ejemplo. Pero pregúntate, ¿cuáles son esos diálogos que a veces tienes hacia ti que no son necesariamente hablar palabra de Dios sobre tu vida? Pregúntate, ¿cuáles son los diálogos que tienen entre ustedes como cónyuge o que tenemos entre nosotros como cónyuge, donde no es la palabra de Dios, sino otro tipo de palabras la que prevalece en medio de la conversación? Y podemos decir esta noche, quiero cambiar eso, porque hoy mi vida cambia en ese particular, porque hoy mi vida comienza a tomar un rumbo diferente, porque hoy mi matrimonio comienza a encaminarse en una dirección diferente, porque diga el débil, fuerte soy. Y si tú lo miras, te darás cuenta que a veces la gente puede llegar a pensar, no, pero eso es una ilusión, no, eso es fe. Eso es fe. Porque Cristo vino para que nosotros, siendo pobres, pudiéramos ser enriquecidos. Si estábamos enfermos, pudiéramos ser sanados. Él vino a ocupar nuestro lugar. Podemos declarar esas cosas sobre la vida nuestra, sobre la vida de los hijos, sobre la vida de nuestro matrimonio, sobre la vida financiera. En lugar de pensar, bueno, mi familia era pobre. Y por eso, yo también. Pero querido, la riqueza no solamente se trata de dinero en un lugar. Como dijo alguien, hay gente que es tan pobre que lo único que tienen es dinero. Pero esa gente no está aquí. Porque los que estamos aquí, tenemos a Cristo. Amén. Amén. Y cierro con esto último. Actúa apegado a la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra, habla la palabra y actúa de acuerdo a esa palabra. Yo les decía que una de las cosas importantes es que tenía que haber coherencia. La fe tiene que ser coherente. Y hay una frase de Jesús que encontramos en Marcos 11:23, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Entonces mira, ahí hay una secuencia que debe haber coherencia.
No solamente es decir que esta planta se quite de aquí y se plante afuera. Bien, Jesús lo que dijo fue esto. Mira la secuencia. Si tú le dices a la planta, número 1, decirlo. Número 2, luego dice, y no dudas en tu corazón. Es decir, lo que tú sientes dentro de ti tiene que guardar coherencia con lo que estás diciendo. Bien, y luego dice, y si lo crees, será hecho. ¿Sí lo ve? Lo digo, lo siento, lo creo y se hace. Ahora, el punto es que a veces digo algo, pero mi cuerpo comienza, o mi mente comienza a divagar entre si eso es posible o no es posible. Esto no es sencillo, yo lo sé. Pero aquí viene entonces esto último que quiero mencionar, y es, actúa pegado a la palabra del Señor. Dice que Jesús estaba en el mar, realmente era un lago, con Simón, y les pide la barca para predicar, y luego les dice, ¿por qué no lanzan la red para pescar? Y entonces Lucas 5:5 dice que ellos le respondieron así, maestro, habiendo trabajado toda la noche, no hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. ¿Sabes? La obediencia radical a la palabra de Dios en acción, convertida en acción, genera un resultado. Porque es la coherencia entre lo que digo, pienso y hago. En ese caso, cuando Dios ha hablado, escúcheme esto, cuando Dios ha hablado, no es tiempo de orar, es tiempo de creer.